Muy bien, hermanos, continuamos con nuestro simposio y en esta tercera ponencia tenemos al pastor Rubén Montero Guerrero. Él es licenciado en Teología en la Universidad Peruana Unión, magíster en Educación y magíster en Teología por la Universidad Peruana Unión, doctor en Teología en el área de Misionología por la Universidad Peruana Unión. Además, es docente universitario en programas de pregrado y posgrado de la Universidad Peruana Unión. Vamos a invitar al pastor Rubén Montero para que pueda pasar aquí. Saludamos, hermanos, y damos la bienvenida a nuestro pastor. Dejamos el tiempo con usted. Bienvenido, pastor. Queridos hermanos, un feliz sábado con todos. Espero que el Señor me acompañe en la voz porque toda esta semana hemos dado clases desde las 7 de la mañana hasta mediodía y sin voz, y todavía la gripe se me ha acumulado en la mañana, así que el Señor nos va a asistir. Agradecemos mucho la participación de nuestro pastor aquí, que ha dado un trasfondo general a la temática, y me gustaría presentar el tema antitrinitarios. Ustedes lo ven allí. Vamos a colocar algunas declaraciones para empezar nuestro tema. Vean ustedes esta primera declaración. Dice lo siguiente. Esta corresponde a Jaime White. Dice: la gran falla de la reforma fue que los reformadores dejaron de reformar. Si hubiesen continuado, no habrían dejado vestigios del papado, tales como la doctrina de la inmortalidad natural, el bautismo por aspersión, la Trinidad, la observancia del domingo, y la iglesia estaría ahora libre de errores escriturísticos. Miren ustedes la declaración de White, esposo de Elena de White. Él está asegurando que los reformadores no hicieron su trabajo completo, que debiesen haber continuado, y entonces tendríamos que haber eliminado del cristianismo la doctrina de la inmortalidad natural, el bautismo, la Trinidad tendría que ser exterminada, ¿no es cierto? Cristianismo, la observancia del domingo, y entonces dice, si eso hubiesen hecho los reformadores, ahora estaríamos libres de errores escriturísticos. Es decir, llama a la Trinidad error escriturístico. Vamos a ver otra declaración aquí de otro pionero que también nosotros estimamos en la iglesia, J.N. Loburu. Dice lo siguiente, en 1861. Esta doctrina de la Trinidad fue introducida en la iglesia en la misma época que la adoración de imágenes y la observancia del domingo, y no es más que la doctrina de los persas remodelada. Ahí está diciendo otro gran pionero de nuestra iglesia, con muchos artículos, con una gran trayectoria, está diciendo que la doctrina de la Trinidad no es sino una versión ayornada, una versión modernizada de la doctrina de los persas, la Trinidad. Vamos a continuar. J.N. Andrews. Nosotros sabemos que J.N. Andrews fue el primer misionero enviado a ultramar, ¿no? El primer misionero en nuestra iglesia. Bueno, y la universidad nuestra, la universidad número 1 en teología de la iglesia adventista es la Universidad de Andrews. Bueno, en honor a este insigne pionero. Y miren lo que dice allí en el año 1855. La doctrina de la Trinidad fue establecida en la iglesia por el Concilio de Nicea el 325 después de Cristo. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La manera infame como fue impuesta en la iglesia aparece en las páginas de la historia eclesiástica, que provoca en los que creen en esa doctrina enrojecer de vergüenza. Andrews dice que aquellos que creen en esta doctrina, hablando acerca de los miembros de la iglesia adventista, o en general de los cristianos, que tendrían que ser de vergüenza. Es decir, si crees en la doctrina de la Trinidad, según esta declaración, tendrías que enrojecer de vergüenza. Interesante, ¿no? Vamos a ver otro pionero, Review and Herald 1890, Urias Smith, uno de los más insignes redactores de nuestras revistas en ese periodo. Urias Smith dice lo siguiente: pero con respecto al Espíritu, la Biblia usa expresiones que no pueden estar en armonía con la idea que es una persona igual al Padre y al Hijo. Al contrario, hablando acerca del Espíritu Santo, muestra que es una influencia divina de ambos, el medio por el cual se hace representar y por el cual se manifiesta el poder a través de todo el universo.
cuando no están personalmente presentes. Habla acerca de que el Espíritu Santo no es una persona, sino que se trata de una influencia que procede del Padre y del Hijo. Y entonces eso sería el Espíritu Santo, no es una persona. ¿Quién está diciendo esto? Urias Smith. Urias Smith, un insigne pionero de nuestra iglesia, y está escrito en el año 1890. Y ahora vamos a ir un poco más adelante. Elena de White. ¿Qué es lo que dice Elena de White? Vamos a colocar esta declaración aquí. Dice lo siguiente: siento mucha simpatía por el pastor Smith. El pastor Smith que hemos visto en la vista anterior, en el que habla del Espíritu Santo, que no es una persona. Entonces, Elena de White dice: siento mucha simpatía por el pastor Smith. Mi interés en la obra de las publicaciones está unido con el suyo. O sea, estoy junto con el pastor Smith, estamos juntos en el mismo barco. Y dice más adelante: vino a nosotros como un hombre joven, con talentos que lo capacitaban para ocupar el cargo de redactor. Fue uno de los grandes redactores, Urias Smith. ¿Cuánto gozo experimento al leer sus artículos en la Review? La Review es la Review and Herald, ¿no? La revista adventista de ese tiempo. Tan excelentes, tan llenos de verdades espirituales. Doy gracias a Dios por ellos. Hablando acerca de Urias Smith, que hemos visto en la vista anterior, decía que el Espíritu Santo es apenas una fuerza, una influencia. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de esto. Lo que he recogido son algunas versiones en internet, en sites de adventistas antitrinitarios. El site estaba en portugués. Hice la traducción, pero efectivamente son traducciones, o perdón, son citas que sí son verdaderas, son textuales. Hicimos la traducción y el site, ¿saben cómo se llamaba? Archivos X de la Iglesia Adventista. Nos aparece una especie de teoría de conspiración, ¿no? Archivos X de la Iglesia Adventista, que entonces lo colocaban aquí, y el orden es bien interesante, porque colocan primero Jaime White, se coloca Urias Smith, se coloca Loborut y al final se coloca Elena de White. Solo que en Elena de White hay una diferencia que queremos hacer notar. Toda esta es una construcción argumentativa muy interesante, muy potente. Si yo no estoy atento y si no examino claramente toda la secuencia argumentativa, puedo ser arrastrado hacia un lugar al que no debo ser arrastrado. Y hay muchas personas en nuestro tiempo que han sido arrastradas precisamente por no examinar las cosas en su debido contexto histórico y entendiendo bien cómo la iglesia en este momento entiende la Trinidad. Miren, vamos a resumir en esta argumentación los 3 pasos que se están presentando aquí. Y vamos a decir que se trata de una falacia, pero después usted lo va a entender apenas terminemos de examinar todos los pasos. No, básicamente ustedes saben que una argumentación lógica, la más conocida, ¿no?, del viejo Aristóteles, ¿no?, que es el silogismo. 2 premisas, una conclusión. Aquí hay una argumentación. Vamos a descubrir cuál es la argumentación que está detrás de todo esto. Primero, premisa número 1. Varios pioneros aceptaban la Trinidad. Premisa número 1. Varios pioneros... pero... Gracias. Están atentos, ¿sabes? También puedo cometer fallas de lectura, ¿no? Varios pioneros no aceptaban la Trinidad. Premisa número 2. Elena de White elogió los escritos de estos pioneros. Conclusión, y ahora vean la conclusión a la que ellos quieren llevar, por eso colocan a Elena de White ahí. Conclusión, Elena de White concordaba totalmente con la teología de estos pioneros. Ahora, ¿cuál era la teología de estos pioneros? Antitrinitaria. El Espíritu Santo es una fuerza que procede del Padre y procede del Hijo. Y cuando colocan a Elena de White allí, lo que están diciendo es, bueno, Elena de White estaba de acuerdo con esta teología, ¿no? Básicamente esa es la argumentación que ustedes van a encontrar en internet. Y básicamente esa es la argumentación que muchas personas están esparciendo en el mundo. Y se esparce por internet. Y mis queridos hermanos, la iglesia ya pasó por esto. O sea, la iglesia ya tuvo a lo largo de la historia un desarrollo doctrinario, ¿no? Y ya nosotros estamos en una época diferente y sin embargo, Internet, por ejemplo, Internet está actualizando todos los debates que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Todo lo que anteriormente le han atacado a la iglesia a lo largo de la historia está en Internet ahora, como si recién hubiese surgido.
como si la iglesia estuviese recién hace 2 siglos atrás, o un siglo y medio atrás, ¿no? Hablando acerca de la Trinidad, nosotros podemos afirmar con toda certeza que se trata de una construcción falaz. Y vamos para argumentar eso, vamos a centrarnos en dos aspectos importantes, mis hermanos. En dos aspectos importantes. Primero, vamos a hablar acerca de la comprensión progresiva de la verdad. Y segundo, vamos a hablar acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Dos temas muy importantes que a veces se pasan por alto en esa construcción que hemos visto aquí adelante. Bueno, vamos a ver en primer lugar la comprensión progresiva de la verdad, porque esto nos ayuda a entender cómo es que la iglesia adventista ha desarrollado sus creencias hasta nuestro tiempo. Muchos de nosotros creemos que los adventistas del séptimo día, las 28 creencias salieron todas de la cabeza de Elena de White y entonces ahora estamos creyendo así, las 28. ¿No? Entonces no examinamos la historia para ver el desarrollo que tuvo cada una de las creencias hasta nuestro tiempo. Si nosotros tuviésemos que retroceder hasta el tiempo de los pioneros, quizás hasta ahora estaríamos comiendo carne de cerdo, ¿no? Porque los pioneros comían carne de cerdo también. Es decir, estaban en crecimiento, estaban conociendo la doctrina y entonces vamos a ver, miren ustedes, algunas de las cosas que nos ayudan a entender cómo el conocimiento de la verdad es progresivo. Hay una comprensión progresiva de la verdad. Miren, vamos a ver esta declaración. En 1844, Elena de White guardaba el domingo y lo guardó aproximadamente por 3 años más. Ahora, si nosotros decimos, bueno, vamos a hacer lo que Elena de White hacía y estamos solamente situándonos en 1844, no tendríamos que guardar el sábado, ¿no? Porque en aquel tiempo Elena de White guardaba el domingo. Pero en el conocimiento, como decimos, la doctrina no salió completa de la cabeza de una persona. La iglesia a lo largo de la historia, de estos años, en su conocimiento, en su investigación bíblica y poco a poco ha ido incorporando las doctrinas hasta llegar a lo que somos ahora, ¿no? Entonces ha habido una evolución histórica que no es posible desconocer. Entonces vamos a ver otros puntos. Miren ustedes, aquí tenemos en 1855, los adventistas comenzaron a guardar el sábado a partir de la puesta del sol del día viernes. Antes lo hacían desde las 6 de la tarde. Solamente se marcaba la hora, no se decía puesta del sol. 1855 se guardaba el sábado ya en aquella época, pero todavía había diferencias en cuanto a la recepción del sábado. Pero no podemos volver hasta antes de 1855. Eso tenemos que incorporarlo, ¿no? Dentro de la propia historia de la iglesia y ahora nosotros guardamos a la puesta del sol. Eso es muy importante en lugares en los que, por ejemplo, la puesta del sol no es a las 6 de la tarde. Estuve en algunos lugares donde la puesta del sol era a las 9 de la noche. A las 8 de la noche había un sol esplendoroso, ¿no? Y decían, hoy tarde. Entonces, fíjense ustedes qué importante es la puesta del sol, no es las 6 de la tarde. Y entonces en una iglesia mundial ese conocimiento es importante. Entonces la iglesia fue creciendo también en ese conocimiento. Miren ustedes esta declaración, lo que encontramos aquí. 1863. Recién en 1863, los adventistas aceptan las verdades referentes a la reforma de salud. Antes de 1863, muchos de ellos incluso comían carne de cerdo. Entonces vamos a retroceder. ¿Qué les parece? Pastor, sería bueno retroceder a 1860 porque en mi vida anterior, ¿cómo me gustaba el cerdo, pastor? Vamos ahí sí, ¿no? Sería bueno, ¿no? Antes de 1863 estamos allí, nos acomodamos con, ¿cómo se llama esto? Los chicharrones, ¿no? Los desayunos. La triquina, dice la... Bueno, pero noten que la iglesia, como estamos diciendo y remarcamos una vez más, las doctrinas de la iglesia, mis hermanos, no salieron de la cabeza de Elena de White, de ningún pionero, sino que fueron el fruto de un largo proceso, muchos de ellos un largo proceso de estudio de la palabra de Dios. Y el consenso que iba dando, iban votando ciertas creencias. Cuando ya había un consenso, entonces recién se iban votando y decían, bueno, aquí creemos esto, ¿no? Y luego el consenso, es así que fueron dadas las doctrinas, ¿no? Yo no podría pensar en una iglesia en la que se cree que los pioneros son infalibles. Solo las iglesias falsas creen que sus pioneros son infalibles. Vamos a repetir esta declaración. Solo las iglesias falsas creen que sus pioneros son infalibles. Las iglesias falsas,
creen en los filósofos, los teólogos, ¿no? La tradición, el magisterio de la iglesia. No, no, nosotros no creemos que nuestros pioneros son infalibles. Ellos también estaban creciendo. Ellos también estaban conociendo. ¿Por qué? Porque la verdad no la encuentras así, la tomas toda y la colocas en tu cabeza. No, la verdad es una construcción progresiva hasta tener, como decía aquí el pastor Aquije, digamos, el desarrollo armonioso de la doctrina, ¿no? Hasta tener las creencias que la iglesia adventista tiene en nuestro tiempo. Entonces, vamos a ver otros ejemplos. Miren ustedes, en 1888, la iglesia entra en un debate teológico que la lleva a la aceptación plena de la justificación por la fe. Incluso en ese debate teológico de 1888 se coloca la semilla, porque hay algunos que todavía pensaban en términos anteriores, ¿no? ¿Qué sucede antes de 1888? La tendencia en la iglesia era hacia el legalismo. Y había algunos pioneros que aseguraban que la salvación era por guardar los mandamientos, que el guardar la ley era una razón de salvación. Y ahora nosotros, pastor, justamente leyó allí esa declaración que dice que somos salvos por gracia mediante la fe. Está escrito en nuestra creencia. Si hubiésemos creído lo que era antes de 1888, esa declaración que somos salvos por gracia mediante la fe no existiría ahora. No existiría. Recién en 1888, en ese congreso de Minneapolis, seguramente ustedes vieron la lección de escuelas sabáticas, algunos años atrás se habló acerca de Minneapolis, ¿no? De lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió en Minneapolis? La iglesia entró en un debate teológico para poder comprender la justificación por la fe. En aquel tiempo, los dos pioneros adventistas que hablaron sobre la justificación por la fe se estaban oponiendo a un grupo grande, entre ellos Urias Smith. Urias Smith estaba justamente en el otro lado, en contra de la justificación por la fe. El mismo Urias Smith que hemos citado aquí estaba en contra de la justificación por la fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La iglesia escucha. Elena de White también está presente, pero guarda silencio. Es interesante Elena de White, ¿no? Elena de White guarda silencio en todo el debate, ¿no? Y después lleva progresivamente a la iglesia, después del debate, hacia la aceptación de la justificación por la fe. Ella inclina la balanza en favor de la justificación por la fe. ¿Ah? La profeta, ¿no? En momentos claves aparece para poder guiar a la iglesia en el rumbo de las doctrinas que tenemos ahora, de las creencias que tenemos ahora. Bien, entonces ahora miren lo que dice lo siguiente. En 1898, con la publicación del Deseado de todas las gentes, 1898, Elena de White, que nunca antes se había manifestado en contra de la Trinidad, este es un detalle muy importante. Elena de White nunca, no existe ni un solo escrito en la que ella se manifieste en contra de la Trinidad. Ella escribe en contra del cambio del sábado por el domingo, y hay varios párrafos ahí. Ella escribe en contra de la inmortalidad del alma, y hay varios párrafos que ella escribe en contra de la inmortalidad del alma. A ver, busca uno que diga que está en contra de la Trinidad. En todo su ministerio no hay una sola declaración de Elena de White en la que ella hable en contra de la Trinidad. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? No había un consenso todavía en relación con la doctrina de Dios. Después de leer, vamos a comentar un poco más acerca de eso. Miren, dice, nunca antes había manifestado en contra de la Trinidad, pero en 1898 presenta los primeros pasos en una dirección abiertamente trinitaria. 1898. Elena de White ahí declara, con el deseado de todas las gentes, ya hay declaraciones trinitarias tremendas, pero todo el periodo anterior hemos visto, ¿no? Había hasta cierto punto muchos grandes pioneros que eran antitrinitarios. Elena de White en aquel periodo está en silencio, es relativamente con ambigüedad, no hay una declaración clara. Pero ya a partir de 1898, en el deseado de todas las gentes, ella es la que lleva a la iglesia en una dirección trinitaria. Miren, vamos a ver, esta posición marca una ruptura respecto a la ambigüedad con la que ella había tratado el tema anteriormente y marca el inicio de una comprensión más cabal respecto a la deidad en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. Es decir, ¿qué es lo que había sucedido? Mis hermanos, vamos a hacer un poco de historia. 1844. Cuando en 1844 el gran movimiento adventista estaba en toda su fuerza, justo antes del Gran Chasco,
el único punto que tenían en común todos los cristianos es Jesucristo viene en 1844. Ese era el único punto en común en 1844. ¿Por qué? Porque el movimiento adventista era de bautistas, metodistas, presbiterianos, había de todas las congregaciones, de todas las denominaciones, ¿no? Y entonces todos, y además también había de una denominación llamada la Conexión Cristiana. La Conexión Cristiana, y estaban bautistas, metodistas y la Conexión Cristiana. Y en la Conexión Cristiana, varios que salieron de la Conexión Cristiana se transformaron en líderes prominentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Salieron de la Conexión Cristiana. Pero hasta 1844 no había problemas doctrinales porque el único tema en común era Jesucristo viene en 1844. Claro, si Jesús viene en 1844, no vamos a sentarnos a debatir, ¿no? A ver, la Trinidad, el único es Jesús viene en 1844. ¿Qué fue lo que sucede después? Como han venido de diferentes denominaciones, una denominación que aportó muchos pioneros fue la Conexión Cristiana. Así es el nombre de esta denominación. Esta denominación, en sus doctrinas, era antitrinitaria. ¿Quiénes vinieron de la Conexión Cristiana? Bueno, varios de los nombres que hemos mencionado allí. Jaime Huay venía de la Conexión Cristiana. Joseph Weiss venía de la Conexión Cristiana. Es decir, tenían una postura antitrinitaria porque venían de la Conexión Cristiana. Y entonces, allí también habían otros miembros de iglesia, bautistas, metodistas, que eran trinitarios dentro de la iglesia, pero que no escribían. Los que escribían, los pioneros más renombrados eran los que escribían, ¿no? ¿Y quién eran los que escribían? Los de la Conexión Cristiana, básicamente, Jaime Huay, ¿no? Joseph Weiss, Urias Smith, y tenía. Entonces, la iglesia en aquel periodo, llevado por los líderes más prominentes de aquel tiempo, que venían de la Conexión Cristiana, tenían prácticamente una visión antitrinitaria de la deidad. Esa era la visión que se tenía en aquel tiempo, antitrinitaria, sobre todo llevado por los escritores más prominentes que venían de la Conexión Cristiana. Lo interesante es que Elena de White nunca se pronuncia en contra, y eso es algo que tienes que remarcar. Si alguien te dice algo contrario, a ver, muéstrame un escrito antitrinitario de Elena de White. Pero muestra, Elena de White está en contra de la Trinidad, nunca. En ningún momento. El esposo venía de la Conexión Cristiana, pero Elena de White, ¿de dónde venía? ¿Cuál es la iglesia original de Elena de White? Del metodismo. Y el metodismo es trinitario, ¿no? Elena de White guarda silencio durante todo ese periodo. Solamente en 1898 ella ya empieza a dar, pero dardos, ¿no? Que la iglesia toma, llevando ella, Elena de White, es que lleva de la postura antitrinitaria que era muy extendida en la iglesia, hacia una postura trinitaria. ¿Quién lo hace? Elena de White. Elena de White es la que propicia ese cambio. Si nosotros tuviésemos el estudio solo de citas de Elena de White, ustedes verían hay tremendas citas trinitarias de Elena de White, sobre todo a partir de 1898. Entonces, vamos a ver entonces, mis hermanos, esta primera parte, ¿no? Punto número 1, ahí, comprensión progresiva. Es decir, la verdad es algo que la iglesia se ha ido desarrollando y la iglesia ha ido conociéndolo de esta manera. Que la iglesia no basa sus doctrinas en lo que dicen los pioneros, si no seríamos una iglesia falsa. La iglesia basa sus doctrinas en lo que dice la Biblia. La autoridad de la palabra de Dios está por encima, incluso por encima de los pioneros. Si los pioneros vienen equivocados, dejamos a los pioneros porque ellos estaban comprendiendo también. Ellos estaban creciendo también en el conocimiento de la palabra. Entonces, ¿dónde se tiene que decidir la verdad de una doctrina? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y nosotros adventistas creemos que el Espíritu de Profecía nos da una visión clara de la Biblia. Y como hemos dicho, ¿quién es quien lleva a la iglesia a una visión, desde una visión generalmente antitrinitaria hacia una visión trinitaria? Es Elena de White, a partir de 1898, con el deseado de todas las gentes. Así que, mis hermanos, podemos ver entonces que tenemos que dar un recorrido a la historia. Entonces ahora vemos cómo esa argumentación es una argumentación falaz. Tomo las declaraciones de varios pioneros, agrego una declaración de Elena de White que parece, digamos, elogiar a estos pioneros y digo, ahí está mi argumento completo, ¿no? Se dan cuenta que se trata de una falacia, en verdad. Ahora, vamos a ir un poco más adelante para poder ver
cómo Elena de White, ella elogia mucho a uno de los grandes reformadores que es Martín Lutero. Y lo hace, nosotros hemos leído El Gran Conflicto, ¿no es verdad? Hay un capítulo completo que ella habla del campeón de la verdad, ¿no? Hablando acerca de Martín Lutero. Dice, habló con tanta majestad y poder que sus enemigos no pudieron hacer nada contra él. Dios hablaba por medio de Lutero y había reunido emperadores y sabios para deshacer su sabiduría públicamente y para que todos vieran la fortaleza y firmeza de un hombre débil cuando se apoyaba en Dios, su roca eterna. Está hablando de Martín Lutero y está diciendo que se apoyaba en Dios, que Dios es su roca eterna. El capítulo que presenta en el Conflicto de los Siglos es el campeón de la verdad. Ahora pregunto, el hecho de que Elena de White elogie a Martín Lutero, ¿significa que estaba de acuerdo con toda la teología de Martín Lutero? ¿Martín Lutero guardaba el sábado? El hecho de que ella diga, no, es un campeón de la verdad, ¿significa que estaba de acuerdo con toda la teología de Martín Lutero? El hecho que ella diga y elogie la obra de Urias Smith, por ejemplo, ¿significa que ella estaba de acuerdo con toda la teología de Urias Smith? Eso sería extenderse más allá de la realidad. Eso sería llegar a una conclusión completamente equivocada. Simplemente elogia porque ve en el hombre, en Urias Smith, un ejemplo de cristiano, un hombre coherente con su fe, un hombre que escribe y que a través de sus escritos trae fortaleza a la iglesia. Entonces pueden notar ustedes, mis hermanos, que el hecho de que se diga algún elogio a una persona no significa que se está de acuerdo con toda la teología de esa persona, ¿no? Ese es el caso de Martín Lutero y claramente lo podemos aplicar al caso de Urias Smith. Entonces ahí vamos derribando otra estructura, otro ladrillo de esa estructura argumentativa. Ahora miren ustedes aquí esta declaración. Dice Elena de White, mi labor en el campo se ha desarrollado desde 1845. Desde entonces he trabajado con la pluma y la voz. La luz que he recibido ha aumentado a medida que la he impartido. Tengo mucho más sobre pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que presentaré a la gente. Es decir, no es que ya conocemos todo, en una época en que, sino que tengo mucho más por presentarles, ¿no? Quién sabe, estaba también ella incluyendo allí lo que vendría después, a partir de 1898, con el deseo de todas las gentes, con el tema de la deidad. Una comprensión trinitaria que la iglesia mayormente en aquel tiempo todavía, digamos, había artículos a favor de la Trinidad, otros en contra de la Trinidad. Elena de White guardando un relativo silencio, nunca presentándose en contra de la Trinidad, en ningún escrito vas a encontrar eso, y hasta que finalmente tiene una posición definidamente trinitaria a partir de ese tiempo. Es la profeta llevando a la iglesia por la dirección de la Trinidad. ¿Mm? El Espíritu Santo que guía a la profeta, ¿no? porque el Espíritu Santo es que inspira a los profetas, ¿no? Entonces, vamos aquí, mis hermanos, a la siguiente. Algunos dicen que los escritos de Elena de White se han manipulado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Hay escritos de Elena de White en los que se habla tan claramente de la Trinidad que la única manera de mantener una postura antitrinitaria, es decir, esos escritos no corresponden a Elena de White. La iglesia los ha tergiversado, los ha cambiado, no corresponden. Entonces, sino que la corporación, como dijo el pastor, aquí se mencionó la corporación, ¿no? La corporación los cambió, porque ha cambiado nuestra religión. Y entonces dicen, han manipulado los textos de Elena de White y colocan algunos ejemplos y vamos a examinar un ejemplo. Miren ustedes aquí esta manipulación. Por ejemplo, Evangelismo, página 446. ¿Cuál es el argumento? Dicen, el evangelismo fue escrito después que Elena de White murió y entonces ahí hicieron cambios y tomaron textos trinitarios, entonces no acepto el evangelismo. Hay gente que no acepta el evangelismo, ¿no? Por eso. Fue escrito después. ¿Fue escrito después? No. El evangelismo fue recopilado después. Los escritos estaban allí y están hasta ahora. Usted quiere investigar, vaya al Centro White. Están los originales, están las versiones mecanografiadas, está todo. Se puede ir y se puede verificar. Así que si hubiese algo oculto, no estaría a la luz pública, ¿no? Si hubiese algo oculto, yo puedo entrar, usted cualquiera puede entrar y allí puede verificar los escritos de Elena de White, la versión mecanografiada, todo así a la luz. Las personas que dicen que
que se fueron manipulados se sorprenden, porque ahí se sorprenden. Caramba, qué fácilmente entré aquí y yo pude investigar. Lo dejaron investigar a él también adentro. O sea que no hay nada que esté oculto, ¿no? Pero bueno, cuando hay teorías de la conspiración, se pueden inventar cualquier tipo de cosas. ¿Qué es lo que se dice en este caso? Miren esta declaración. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. ¿Qué te parece esta declaración? ¿No es de la Trinidad? Hay 3 personas vivientes del trío celestial. Tendríamos que tener mala comprensión lectora para no saber que esta es la Trinidad. Mira, si bien es cierto, Elena de White nunca escribió la palabra Trinidad, Trinity, en inglés, este concepto y muchos conceptos son abiertamente trinitarios. O sea, el concepto de Trinidad está presente. En la Biblia no existe la palabra Trinidad, pero el concepto de Trinidad está presente. No da para estudiar ahora eso, será en otra oportunidad. Es decir, así como no existe la palabra encarnación, pero el concepto de encarnación está presente en la Biblia. Entonces, aquí encontramos esta declaración. Dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, ¿cuáles son? Y los identifica todavía. Dice allí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Vamos a seguir ya. Entonces, ¿qué es lo que dicen allí? Vamos a la edición en inglés. Y en inglés encontramos esta declaración, ¿no? There are 3 living persons of the heavenly trio. Bueno, es lo único que sé en inglés, hermano. No me pidan más, por favor. Ahí entonces encontramos esta declaración. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Así está en el inglés. Entonces está bien traducido, ¿no? Pero cuando vamos al original, encontramos algo interesante. Vamos a ir al original. O sea, todo esto se conserva. Las cartas originales de Elena de White están bajo llave, pero las fotografías, los facsímiles están al acceso. Incluso seguramente en algún tiempo estarán hasta los originales también en internet, ¿no? O de repente ya están. Así que es posible verificar toda esta información. Miren aquí está esta declaración. There are 3 living, the 3 persons. Aquí ella escribe la palabra persons aquí. Aquí se encuentra. Solo que ella misma coloca en la parte superior alities. Es decir, en la letra de ella lo aumenta. Entonces, originalmente escribió persons, pero ella dijo, no, mejor personalidades, ¿no? Y entonces lo escribió arriba, alities. Entonces, aquí está la parte original, cómo ella lo escribió. Entonces uno puede decir, bueno, ahí dice personalidades, pero en la traducción dice personas. Es diferente personalidades que personas. Y entonces ahí viene otra vez la argumentación, ¿no? Una argumentación falaz. Porque entonces te dicen ahí, miren así el manuscrito. There are the living, 3 living persons. Esta parte, alities, ahí se le cambia. Elena de White le colocó alities. Entonces ya la traducción tendría que ser personalidades, no tendría que ser personas. Y entonces viene la diferencia, ¿no? La traducción correcta, ¿cómo debería ser? Hay 3 personalidades vivientes en el trío celestial, porque ella le agregó alities. Y es verdad, ella le agregó alities, y la traducción tendría que ser 3 personalidades, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, hay diferencia entre personas y personalidades. Persona es una persona, pero personalidad es una cualidad, una entidad, eso es personalidad. Entonces, si se cambia personas por personalidades, se está tergiversando, porque ella escribió personalidades, y aquí dice personas, se está tergiversando. Bueno, parecería tener razón, ¿no? Porque además también, bueno, uno dice, yo nunca he visto a una persona o una personalidad que no esté aunada a una persona, ¿no? O sea, personalidad por separado de una persona no existe. Pero bueno, esa es la postura que se está dando. Bueno, entonces vamos a ver una respuesta frente a esto. Queridos hermanos, hay respuesta para todo. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia trabaja con transparencia. Cuando se trabaja con transparencia hay respuesta para todo. Porque las invenciones siempre tienen, la mentira siempre tienen patas cortas, ¿no? Miren ustedes la declaración aquí. Vamos a ver cuál es el proceso que Elena de White seguía para la publicación de sus escritos. Primero, Elena de White escribía. Primero paso del proceso. Segundo paso del proceso, ella enviaba sus escritos a la secretaria.
la secretaria los mecanografiaba, versión mecanografiada. Después, la secretaria volvía a enviar sus escritos a Elena de White. Elena de White revisaba cada palabra y entonces ella firmaba y decía, estoy de acuerdo. Y después que ella firmaba, los escritos recién pasaban a la imprenta. ¿Está claro, mis hermanos? Ese fue el proceso con todos sus escritos. Primero ella escribía, mandaba a su secretaria, la secretaria tipeaba todo lo que Elena de White escribía, regresaba a Elena de White para que ella revise, y cuando ella decía, está ok, vamos a frente, entonces se iba a la publicación. Ese era el proceso. Ahora, vamos a revisar todo el proceso con el párrafo que hemos visto. Vamos a ver dónde fue que estuvo el cambio o el error. Miren ustedes, todo está ahí en los documentos del Centro White. Aquí está, otra vez. Evidentemente, Elena de White escribió persons y evidentemente Elena de White escribió alitis adelante. Esa es letra de Elena de White, no hay duda. Está así. Entonces vamos a ver la versión mecanografiada. ¿Qué es lo que encontramos allí? ¿Qué fue lo que escribió la secretaria? There are 3 living persons. Escribió persons. ¿Quién hizo el cambio aquí? La secretaria hizo el cambio. La secretaria es la mano de la corporación que ha hecho el cambio. Miren, aquí está, eso es horrible, ¿no? La secretaria es la culpable. Pero todavía tenemos que ver algunos pasos adicionales, ¿no? Tenemos que ver qué fue lo que sucedió. Porque después de la secretaria, el manuscrito regresa donde Elena de White, que revisa. Y podemos ver el manuscrito revisado por Elena de White. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que ella efectivamente revisa el manuscrito y colocó su firma. O sea, ella coloca la firma aceptando el cambio. Ella originalmente escribió personas, y arriba, alitis, la secretaria eligió personas, no personalidades, pero se lo devolvió a Elena de White, y Elena de White leyó el manuscrito, lo sabemos con certeza que lo leyó porque ahí está su firma, firmó el manuscrito y dijo, va. Y entonces es por eso que en la siguiente edición, antes aquí. En la siguiente edición, la primera edición se escribió de esa manera. ¿Cómo? Con el consentimiento de Elena de White, porque ella había recibido el manuscrito de la secretaria, donde estaba personas, y ella dijo, está bien, va como personas. Elena de White hace la firma autorizando que se publique de esa manera. Ahora bien, todavía en el caso de este manuscrito hay un detalle adicional. Este manuscrito por primera vez, ¿dónde estamos aquí? Aquí está. Miren ustedes, por primera vez allí fue escrito, cuando se publicó por primera vez, después fue escrito varias veces, se reimpreso, ¿no? En diferentes, a veces, recopilaciones. Ahí encontramos una declaración interesante. Published for the author. ¿Qué significa? Publicado por el autor. O sea, esto no lo publicó la corporación. Esto lo publicó Elena de White, la autora. Es decir, no es que la iglesia hizo el cambio, la secretaria, que hemos visto que no hay ninguna razón para poder aceptar que la secretaria actuó independientemente. Ella escribió lo que en primera plana vio Elena de White, pero Elena de White después revisa y acepta. Después va a la imprenta y se escribe como ella acepta. Pero este libro, la primera edición que se hizo este libro, fue versión de la autora. Ella lo publicó. Elena de White lo publica. Entonces, ¿dónde está la manipulación? ¿Hay espacio para la manipulación? Pero si tú escuchas solamente una parte de la historia, por eso te animo, mi hermano, a que puedas ver la historia completa. O sea, si tú escuchas solamente una parte de la historia, sí, la corrupción, mira, nunca había escuchado de eso, una luz ha llegado a mi vida, porque no estás viendo toda la historia completa, ¿no? Y la iglesia tiene respuesta para todas esas historias que aparecen de teorías de conspiración y ese tipo de cosas, mi hermano. ¿No? Entonces aquí, bueno, no tenemos tiempo para hablar de más cosas, ¿no? Esto ya no nos da tiempo, ya sería empezar a hablar algo que no nos va a dar el tiempo para hablar. Pero aquí estamos colocando 2 ejemplos acerca de cómo una falsa argumentación puede llevar a la iglesia detrás de una mentira. Y estamos viendo ejemplos de cómo la iglesia tiene una respuesta clara porque actúa de manera transparente en relación con el desarrollo doctrinal, en relación con los escritos de Elena de White. Incluso la iglesia puede invitarlos a ustedes para que vayan al Centro White, ahí en Estados Unidos, y hagan ustedes mismos su propia investigación. Y de esa manera obtendrán las respuestas.
Hermanos, no hay tiempo para más, pero creo que con esto más o menos es suficiente, ¿no? Gracias. Muchas gracias, pastor, por esta importante. Vamos a agradecer, hermanos. ¿Sí? Pastor, vamos a invitarlo, por favor, para que pueda pasar y, y pueda absolver algunas preguntas. Les voy a pedir, por favor, que la pregunta sea puntual, ¿sí? Sin ningún preámbulo, la pregunta puntual para dar la oportunidad de preguntar también a otros hermanos, ¿sí? Muy bien. Vamos a comenzar con la pregunta de esta nave, ¿sí? Hermano Ricardo. Levanta la mano porque nadie quiere hacer pregunta, pero bueno. En realidad Dios es absoluto, nosotros tenemos vislumbre de Dios, entonces la comprensión es que Dios es plural, es tres personas, y la comprensión que Dios es singular es una persona. Mi pregunta es, nosotros los adventistas venimos de la iglesia protestante, los protestantes de la iglesia católica, que la iglesia católica viene del ecumenismo de Constantino, y de ahí salió el judaísmo con sincretismo. Ahora, ¿qué creía la iglesia del Israel, los judíos, en referente al tema que se está tomando? Esa es mi pregunta. ¿Aló, probando? Bueno, la pregunta es lo que creían los judíos. Bueno, por lo general, lo que se dice es, vamos a ir a lo que creían los judíos, porque ellos fueron los guardianes de la doctrina, de tal manera que ellos no creían en la Trinidad. Como los judíos no creían en la Trinidad, entonces, bueno, nosotros tampoco tenemos que creer en la Trinidad, ¿no? Es muy interesante esa argumentación. Vamos a pensar por un tiempo en los judíos, mis hermanos. Cuando vino Jesús, dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, por lo menos en relación con las profecías relativas a Jesús, los judíos no sabían eso, ¿no? Cuando Jesús hace la parábola del rico y Lázaro, Jesús usa una historia de los judíos para poder enseñarles verdades espirituales. Y en la parábola de rico y Lázaro se habla acerca de la inmortalidad del alma. O sea, los judíos creían en la inmortalidad del alma contrario a lo que estaba en la Biblia, porque creían que se morían y se iban al seno de Abraham. Es decir, los judíos como parámetro para poder indicar la correcta interpretación de la Biblia no son adecuados, porque incluso en el tiempo de Jesús, ellos ya habían tergiversado gran cantidad de cosas, ¿no? Los propios fariseos, el Señor Jesús los reconviene en muchas partes. Por lo tanto, si bien es cierto, los judíos no creen en la Trinidad, ¿no? Eso no significa que ellos sean el parámetro por el cual nosotros debemos guiar nuestra interpretación. Ellos no creen ni en el Nuevo Testamento. Deberíamos no creer en el Nuevo Testamento porque los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Entonces, yo creo que allí también hay una manipulación, ¿no? Para poder guiar a las mentes hacia algo que no corresponde. Los judíos no pueden ser parámetros de interpretación de ninguna manera, ¿no? Muchas gracias, pastor. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ya, buenas noches. Es una pregunta que lo consterna a uno, ¿no? Yo he estado en contacto con personas así, ¿no? Pero no era porque yo quisiera. Y me mostraron el versículo, bueno, yo para defenderme les mostré el versículo de 1 de Juan 5:7, que habla sobre el Espíritu Santo, que dice, estas son las tres personas que dan testimonio de mí. Entonces, ellos me mostraron una Biblia hebrea donde no aparecía ese versículo. No Y sería me dijeron que ese versículo lo habían agregado, y que por tanto esa era una doctrina de los católicos. Lo otro es que me dijeron que Jesús nunca se refirió al Espíritu Santo, siempre se refería al Padre, siempre era el Padre y Jesús, pero jamás se refirió al Espíritu Santo. Bueno, hay dos temas allí. Primero, el tema en relación con 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7, ¿no? Y el otro tema, 5:7, y el otro tema relacionado con lo que Jesús, que frecuentemente hablaba del Padre y que no habla del Espíritu. Bueno, vamos por el primero. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, efectivamente, mis hermanos, efectivamente hay allí una adición que no existe en el original, pero el original no es hebreo, el original es griego. Es decir, el Nuevo Testamento, el original es griego, y el Antiguo Testamento, el original es hebreo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Hay versiones buenas de la Biblia y hay versiones más o menos de la Biblia y hay versiones ahora malas de la Biblia, ¿no? Bien, de entre las buenas versiones de la Biblia son aquellas que van directamente al idioma original para poder hacer una traducción a nuestro idioma. Entonces, a lo largo de la historia, hay algunas versiones que no han hecho bien la traducción de algunos versículos, pero no es porque la palabra esté equivocada, sino porque el traductor esté equivocado, ¿no? El que traduce está equivocado.
Entonces, por ejemplo, en este caso se añade, ¿no? Y hay tres que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Si uno usa eso como un texto trinitario, estaría completamente fuera de lugar porque no se encuentra en los originales, ¿no? Es una adición posterior. Pero hay suficiente en la Biblia que nos habla acerca de la Trinidad para no tomar en cuenta ese texto, ¿no? Entonces no sabemos en qué momento de la historia alguien añadió allí, pero efectivamente es una adición que no se encuentra en el original. Ahora, respecto de lo que dice sobre el tema de Jesús y el Espíritu Santo, Jesús habla mucho del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que nosotros podemos pedir y se os dará, y que el Padre está dispuesto a dar al Espíritu Santo a aquellos que lo piden. Habla del Espíritu Santo. Cuando habla acerca de la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando les dice, me seréis testigos, pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí está la promesa del Espíritu Santo. En Juan hay varios capítulos en los que habla acerca de la venida del Consolador. Ahí dice, os conviene que yo me fuera, porque si yo no me voy, no viniese el Espíritu Santo. Hablando del Consolador, le llama el Consolador, pero se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces Jesús se refiere continuamente al Espíritu Santo, y en ese versículo es bien interesante porque dice, si yo no me fuera, no vendría el Consolador. Entonces, evidentemente se tratan de dos personas diferentes, ¿no? Pues si yo no me voy, no viniese el Consolador, porque lo que dicen es, no, el Espíritu es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo. Pero entonces, ¿por qué Cristo dice, si no me fuere, no vendría el Consolador? O Cristo dice también, todo aquel que blasfema contra el Hijo le será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces, ¿cómo es eso? Así es. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo y Cristo. Si fuese uno solo, una sola persona, porque la Trinidad dice que son tres personas, un solo Dios. Son personas coeternas, dice la creencia acerca de la Trinidad. Entonces, si fuesen realmente una persona, que el Espíritu Santo es Cristo, ¿cómo Jesús dice, el que blasfema contra el Hijo le será perdonado, pero que blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado? No me habla ahí de dos personas, ¿no? Entonces, bueno, y eso para hablar solamente de ese versículo, pero si tuviésemos un tema que solamente hable del Nuevo Testamento y la Trinidad, creo que tendríamos para toda la tarde, ¿no? Sí, el Espíritu de Dios. Y en verdad es el Espíritu de Dios. Y en verdad es el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que son tres personas, pero también un solo Dios. Por lo tanto, si son tres personas y un Dios, si yo digo el Espíritu de Cristo, está correcto. Pero no solo es el Espíritu de Cristo, aparte es una persona separada. Son tres personas, un solo Dios. ¿Por qué surge la Trinidad? Porque hay versículos que me hablan solo de Dios como uno. Hay otros versículos que me hablan de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo. ¿Cómo se entiende eso? La Trinidad viene a ser la explicación más completa de todos los versículos de la Biblia. Aquellos que me hablan de la unidad de Dios y aquellos que me hablan de la pluralidad de Dios. Es la versión más clara acerca de todo lo que dice la Biblia sobre la deidad. Muy bien, gracias, pastor. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas, pastor. O sea, yo no soy adventista, pero o sea, vine de una iglesia luterana y, o sea, me ha gustado su ponencia, me ha gustado ver cómo se encuentra la verdad, como usted dice, se escudriña, ¿no? Y se ve mucho la visión. Y creo que esa es la misión de todos los cristianos, ¿no? Buscar toda la verdad, ¿no? Pero ahí es cuando uno se pregunta o tiene ese tipo de preguntas, ¿no? Si incluso, o sea, todas las versiones de la Biblia, como la Reina Valera, o sea, como hay, o sea, tuvo una equivocación en una palabra, o sea, incluso dos, porque decía, there are three, arribita estaba el three persons, Sí. litis, o sea, agregó dos, no solo agregó litis, o sea, entonces son detalles que a veces se nos escapan, ¿no? Y a veces como que se altera, o sea, con dos palabritas se altera mucho la información, Sí. demasiado. Entonces, y a veces hay doctrinas que, por ejemplo, compartimos con religiones, por ejemplo, la católica, pero, porque mis papás son católicos, pero yo soy cristiano. Bueno, los católicos son cristianos también, ¿no? Claro, ¿no? Pero, o sea, creo que a veces compartimos doctrinas, o sea, quiero llevar eso, pero a veces
es como que decimos, nosotros somos el sábado y yo soy el domingo, y creo que hay veces en las que nosotros deberíamos buscar siempre la verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos llegar un poco más a la verdad, llegando a este tipo de entendimientos un poco mejor? Mira, muy interesante lo que dices. La palabra dice, el Espíritu os guiará a toda la verdad. Pero si yo acabo negando al Espíritu, imagínate, ¿no? Pero es el Espíritu el que nos guiará a toda verdad. Entonces dice, yo me fuere, vendrá el Espíritu tiene sus funciones, tiene sus operaciones. No sé por qué en la Biblia el Espíritu no es presentado como el Padre o el Hijo, a veces como una paloma, a veces como agua viva, a veces como fuego, pero en la eternidad sabremos más acerca de la divinidad, ¿no? Pero con la poca información que nos da la palabra de Dios, sí podemos tener una idea clara sobre, por ejemplo, la Trinidad, ¿no? Muy bien, creo que ya terminó. Muchas gracias, pastor. Estoy por este lado. La siguiente pregunta. Bueno, no es pregunta realmente, sino que yo quería leer lo que dice la Enciclopedia Católica del año 1914, edición El Espíritu Santo. Dice, si el Espíritu Santo procede no por vía de generación, sino por vía de expiración, del Padre y del Hijo juntos, como de un solo principio, tal es la creencia que exige la fe católica. O sea, eso es lo que exige la fe católica. Pero cuando nosotros, hermanos, nos bautizamos, ¿no? O sea, aceptamos al Señor, y dice la hermana Elena, nuestra santificación es la obra del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él, a permanecer con Él, con su Hijo y su Espíritu en santa comunión. ¿Habéis renacido o habéis convertido en un nuevo ser en Cristo Jesús? Entonces cooperad con los tres grandes poderes del cielo que trabajan en favor de vosotros. Eso está en Comentarios Adventista. Dice, cuando os entregasteis a Cristo, hicisteis una promesa en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres grandes dignatarios personales del cielo. El hecho de que habéis sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una garantía de que si pedís su ayuda, estas potestades os ayudarán en toda emergencia. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. La eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano. Todo esto es de la hermana Elena G. de Juárez. Bueno, Gracias. podríamos hablar todo solamente acerca de lo que dice Elena de Juárez sobre la Trinidad. Pero usted haga por su propia parte una investigación. Todos los escritos de Elena de Juárez están en internet ahora. Entonces usted coloque allí en el buscador de los escritos de Elena de White. Están todos los escritos y en todos los idiomas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, le van a salir más de 300 referencias sobre Elena de White respecto a la Trinidad. Ahora, creo que da pie para poder hacer la diferencia entre la Trinidad según la comprensión católica y la Trinidad según la comprensión adventista. Porque a veces nosotros decimos palabra Trinidad y pensamos que es la misma creencia. Pero hay diferencias que debemos precisar entre la Trinidad adventista y la Trinidad católica, por así decirlo, ¿no? La comprensión católica responde a la filosofía, sobre todo, de dos grandes gigantes de la filosofía católica, que son Agustín y Tomás de Aquino. En base a la comprensión que se hace de Dios, ellos toman algunas cosas. Por ejemplo, que Dios es un ser que está fuera del tiempo. O sea que el tiempo no le afecta. Está fuera del tiempo y entonces para él pasado, presente y futuro siempre es lo mismo porque está fuera del tiempo. El tiempo no lo afecta. Nuestra comprensión es que Dios está dentro del tiempo. Por eso es que envió a su Hijo al cumplimiento del tiempo. Por eso es que hay profecías. Por eso es que hay una historia lineal. Y esa es la comprensión adventista. La comprensión adventista es historicista, es lineal. El tiempo, Dios está dentro del tiempo, actúa dentro del tiempo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Trinidad? Bueno, la comprensión trinitaria del catolicismo tiene que ver con esa comprensión atemporal de Dios. Entonces, cuando habla acerca del Hijo,
que es, perdón, sí, del Hijo que ha sido engendrado por el Padre. Entonces, en esa comprensión atemporal, que Dios está fuera del tiempo, el Hijo está siendo eternamente engendrado por el Padre. O sea, en todo momento está siendo engendrado por el Padre, ¿no? Entonces, esa es la explicación católica. Y eso se refleja en su liturgia, porque la teología se refleja en nuestra liturgia, en nuestra adoración. ¿Qué es lo que significa la Eucaristía? Cuando se habla acerca del vino y de la hostia, ¿no?, que se consume en una misa católica. Dice, este no es un símbolo del cuerpo de Cristo, este es el cuerpo de Cristo, según la doctrina de la transustanciación. Y este es la sangre de Cristo, según la doctrina no es un símbolo, sino que es la sangre. Y entonces, eso corresponde con una teología que continuamente, no es una sola vez y para siempre que Cristo fue sacrificado, sino que como continuamente es engendrado y Dios está fuera del tiempo, continuamente Jesús está muriendo y eso está en el momento, continuamente está muriendo, continuamente está siendo azotado, todo porque está fuera del tiempo, ¿no? Pasado, presente y futuro se juntan todos. Entonces, esa comprensión teológica de la Trinidad lleva a la práctica de la Eucaristía. Entonces, se tratan de dos visiones diferentes, ¿no? En la comprensión católica de la comprensión adventista de la Trinidad, ¿no? Muchas gracias, pastor. Vamos con la última pregunta. Libro Patriarcas y Profetas, capítulo 1. Él estaba solo. Un colaborador que podía apreciar los propósitos y que podía compartir la felicidad a los seres creados. Luego dice, el unigénito de Dios era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos sus designios y propósitos de Dios. Luego, dice otra parte, dice, ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el unigénito de Dios, podía penetrar plenamente en sus designios, y que a este le estaba encomendada la última, el pecado después de Cristo, no se originó, ¿no? El pecado se originó en aquel, el más honrado, el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo, Lucifer, el hijo de la mañana, ¿no? Dice que es lógico que uno al leer la Biblia tenga dudas, pero la Biblia tiene todas las respuestas para ello, para que no haya dudas. Entonces, yo no veo ninguna participación del Espíritu Santo en esta declaración del NG de Juárez. Ahora, yo no sé si, como usted dijo, de que los pioneros no son infalibles, o sea, son falibles, y Elena G. Juárez es una pionera, entonces sus declaraciones pueden estar equivocadas. ¿No es cierto? Eso tengo que entenderlo, es lógico. Perdón. Todo el mundo sabe que ella es pionera de la iglesia, ¿no es cierto? Que ya vivió el espíritu por profecía, es diferente, ¿no? Que el espíritu de Cristo, ¿Aló? Hola, hola. Vamos respondiendo a la primera parte entonces, ¿no? oye, aquí nomás, aquí acabo. A ver. En Pedro dice, en Pedro dice, los profetas que nos explicaron de la gracia y de la apóstoles, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ¿no?
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿No? Y luego, tenemos también la palabra profética más segura, ¿Cuál sería la pregunta, hermano? entendiendo primero esto, una profecía de la Escritura de quemada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que más me llama la atención es que dice Elena que juego. La medida del Espíritu, o sea, la medida de la persona, la puedo dar por parte, por porción. Dice, la medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida de nuestro deseo recibirlo y de que ejecutemos para ello lo que hagamos. ¿Cómo puede entender esto? Primero, Elena de White, cuando habla acerca del Espíritu Santo, da una declaración tremenda. Ella dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo logro entender plenamente el Espíritu Santo, estoy equivocado, porque deja de ser un misterio. O sea, cuando yo comprenda totalmente el Espíritu Santo, ya no lo he comprendido bien, porque ella dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Por lo tanto, tiene que permanecer en cierto misterio para que pueda realmente yo estar por la senda correcta. En el momento que yo tengo ya una idea clara acerca del Espíritu Santo, estoy lejos ya de lo que dice el Espíritu de Profecía, que es un misterio. Si la naturaleza no está en el Espíritu Santo, no está en nuestro alcance, ¿cómo podemos decir que es una persona? Hay un versículo en Deuteronomio 29:29 que dice lo siguiente: lo que está revelado es para nosotros. Lo que no está revelado es para Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos? Lo que está revelado en la Biblia sobre el Espíritu no es un misterio. Aquello que no está revelado sobre el Espíritu, eso es un misterio y eso pertenece a Dios. Entonces, no tenemos todas las respuestas. Miren ustedes, vamos a colocar un ejemplo. La luz. La luz constituye motivo de estudio para los físicos, ¿no? Y durante mucho tiempo veían que la luz se comporta como una onda y salió la teoría ondulatoria de la luz. Otro tiempo decía, se parece a un cuerpo y salió la teoría corpuscular de la luz. Cada quien, es decir, el ser humano no puede entender la luz y va a entender al creador de la luz. Miren, que necesitamos tener mucha soberbia para pensar que vamos a conocer en todos los detalles al creador del cielo. Lo único que podemos hacer es avanzar hasta donde está revelado. Entonces vamos a ir donde está revelado. Miren, por alguna razón que yo no entiendo y que será la primera pregunta que haremos en la patria celestial, por alguna razón, el Espíritu Santo siempre aparece en una dimensión diferente al Padre y al Hijo. En el bautismo aparece como paloma. El Hijo está siendo bautizado, el Padre está hablando, ¿no? El Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el Hijo aparece como paloma. Perdón. El Espíritu Santo aparece como paloma. Yo le puedo preguntar, Señor, ¿por qué aparece el Espíritu Santo como paloma? Porque tendría que ser también igual que el Hijo, ¿no? Aparecer una persona, porque ¿por qué no aparece así como corporizado? Bueno, yo puedo responder eso, tendría que preguntar al Señor, ¿no? Cuando sale en el momento en que tenemos allí la concepción, en la concepción, ¿no? Dice allí que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿no? El poder del Altísimo te cubrirá. Miren, ahí está la Trinidad, ¿no? Y el Hijo, el santo ser que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Bueno, ahí habla acerca del Espíritu Santo, habla acerca del Altísimo, habla acerca del Hijo que va a nacer, pero la función del Espíritu allí no aparece claramente definida como una persona como yo quisiera. Yo podría decirle, Señor, ¿por qué no aparece una persona? Yo quisiera, así entiendo más fácil, Señor, pero así como una paloma, como fuego, como aceite, como agua viva, ¿no? De esa manera no entiendo, Señor, muéstrame de una manera, yo voy a poder reclamar a Dios que me muestre tal como yo quiero. Dios se manifiesta como Él quiere. Y entonces Él se ha manifestado de esa manera. Algún día, cuando estemos en la patria celestial, vamos a preguntar, Señor, ¿por qué fue una paloma, Señor, no? O por fe, agua viva. Yo no entiendo. Para mí, entender mejor, era una persona y ya nos hacíamos tanto problema, ¿no?
Es decir, hay cosas que nosotros podemos entender plenamente. Hay cosas que la Biblia solamente nos da un indicativo. Y hay cosas que la Biblia permanece en silencio. En relación con la naturaleza de Dios, por eso tenemos que ir con paso tranquilo, ¿no? Vamos a decir, tenemos que ir hasta donde la Biblia ha declarado. Ahora bien, Elena de White en Patriarcas y Profetas, ella habla acerca del Padre y habla acerca del Hijo. No, es muy interesante. Nosotros no estamos diciendo que Elena de White sea igual que los otros pioneros. Hasta hemos dicho que ella en ningún momento se manifestó en contra de la Trinidad. No hay una sola declaración. Busquen en todos los escritos. Pueden buscar, así como para el sábado, no hay ninguna declaración bíblica que diga que el domingo es el día del Señor. De la misma manera, en todos los escritos de Elena de White no hay una sola declaración antitrinitaria de Elena de White, ni una. Eso nos debe dar alguna indicación, ¿no? Y por otro lado, ella es la que termina zanjando la discusión a partir de 1898, cuando habla estrictamente de la Trinidad en nombre de los tres grandes dignatarios del cielo, Padre, Hijo y Espíritu, y muchas declaraciones similares. Ella es la que termina la cuestión. Entonces, tenemos que pensar en la Biblia en dos grandes principios que vienen desde la Reforma. Primer principio, el principio de sola escritura. ¿Qué significa esto? Que la Biblia se explica a sí misma. Segundo principio, el principio de toda escritura. ¿Qué quiere decir toda escritura? Que yo no puedo estar con un solo texto bíblico y de ese texto bíblico hacer una doctrina completa. Que para poder tener una comprensión de la Biblia, yo tengo que tener el panorama completo y entonces así entenderé el texto que está ahí por separado. El panorama completo. Entonces, si Elena de White dice esa declaración en Patriarcas y Profetas, solo el Padre y solo el Hijo, ¿dónde quedan las otras declaraciones trinitarias de Elena de White? ¿Hay declaraciones trinitarias de Elena de White? Por ejemplo, cuando dice el trío celestial, cuando dice los tres grandes dignatarios del cielo, cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay una lista. Deberíamos dar un seminario solo de Elena de White hablando de la Trinidad. Y es absolutamente claro la postura trinitaria de Elena de White. Entonces, tenemos que ver el panorama completo para poder tener una comprensión de la postura de una persona, porque si no, un texto sin contexto es un pretexto, ¿no? Entonces, tenemos que ver la postura completa para tomar allí una interpretación acerca de eso. ¿Por qué en la Biblia, por ejemplo, aparece en el trono celestial? Aparece el trono del Padre y el trono del Cordero, dice ahí, ¿no? El trono de Dios y del Cordero. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo aparece allí como los 7 espíritus de la tierra. Pero por otro lado, ¿por qué aparece así, no? ¿Por qué no hay un trono para el Espíritu Santo también? Bueno, aparece allí como los 7 espíritus. Preguntaremos al Señor, ¿no? Y luego aparece también otra declaración, el trono de Dios y del Cordero. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Y después en ese mismo párrafo aparece que es el río de agua viva. Y el agua viva es una representación del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué aparece en forma de río y por qué no aparece como otro trono allí? Pues tendremos que preguntárselo al Señor. Porque solamente en la Biblia el Señor nos da lo que es necesario para nuestra salvación. Si Él no nos ha revelado plenamente todo lo relativo a su naturaleza, quiere decir que no todo lo relativo a su naturaleza es necesario para nuestra salvación. Que lo que está revelado, eso sí es necesario para nuestra salvación. Sí. Sí. Sí, sí, lo revelado que está escrito en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, sobre eso tenemos que estudiar, lo que está escrito. La especulación que va más allá de eso, porque, vamos a decir, porque no cita al Espíritu Santo, quiere decir entonces que ya no hay Espíritu Santo, que ya no hay 3 dignatarios. En algún momento entenderemos por qué no se citó en ese momento creador al Espíritu Santo. Lo entenderemos, porque en otras partes ella cita al Espíritu Santo. Es decir, como creador. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que estaba sobre la faz de las aguas. ¿No es un aspecto bíblico allí? Precisamente lo que hemos mencionado aquí, ¿no? Ajá. Sí. Hermanos, en la Biblia hay suficiente evidencia para que crean los que desean creer, pero ninguna evidencia será suficiente para el que no quiere creer.
Bien, queridos hermanos, nosotros tenemos que terminar aquí, pero muchas gracias por su tiempo. Por su tiempo.